Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Tenemos la alegría de tener con nosotros a un gran historiador académico de la Universidad del País Vasco en España y que es uno de los principales, si no el principal experto en historia conceptual de habla española. Él ha sido un autor de numerosos libros y artículos de su especialidad, dirigió el proyecto Iberconceptos, donde tuve el gusto de conocerlo hace algunos años, y hoy lo hemos invitado a conversar a Javier Fernández Sebastián sobre su libro Historia Conceptual en el Atlántico Ibérico, Lenguaje, Tiempos, Revoluciones, editado por el Fondo de Cultura Económica. Lo tenemos en Chile precisamente invitado por la Universidad San Sebastián, por su programa de doctorado y por su magíster en pensamiento político. Muchas gracias por estar acá en nuestro podcast y qué alegría de tenerte en Chile, Javier, nuevamente. Muchísimas gracias, Alejandro, por invitarme a tu programa de radio y muchas gracias a la Universidad San Sebastián por su amabilidad, por invitarme también a estos actos académicos que van a tener lugar estos días. Muchas gracias. Javier, lo primero que te quería preguntar es por esta disciplina de la historia conceptual que la verdad es que es muy bonita, muy interesante y no toda la gente la conoce en sí misma. ¿Qué sería la historia conceptual? ¿Qué corriente o escuelas hay al respecto? Sí, bueno, la historia conceptual es una rama, digamos, de lo que se suele llamar la historia intelectual, o sea, historia del pensamiento político. Hay varias denominaciones que no son equivalentes todas ellas. Historia de las ideas, historia del pensamiento político, historia de la teoría política. La historia conceptual es una vía dentro de este campo y que de alguna forma se originó en los años 70 en dos o tres corrientes principales. Una que tiene, digamos, probablemente la más difundida a nivel mundial es la llamada Escuela de Cambridge, Quentin Skinner, bueno, hay autores conocidos, Pocock, etc. Pero el origen de la historia conceptual propiamente es alemana, estrictamente hablando, la historia de conceptos, ligada a un personaje, a un gran historiador del siglo XX, probablemente uno de los más importantes historiadores, cuyo nombre es Reinhard Koselleck. Son dos orientaciones bastante distintas, pero complementarias, ¿no? De algún modo, la rama anglosajona pone más el acento en la historia de la retórica política, es decir, de cómo cambian de significado los conceptos a través de intervenciones políticas de teóricos importantes, por ejemplo, de Hobbes o de Maquiavelo, y la historia conceptual alemana pone más el acento en el uso social de los conceptos, no solamente en autores concretos, y no tanto en la retórica como en la semántica histórica, es decir, como en los cambios de significado a largo plazo, no concentrados en un periodo corto de tiempo, sino, digamos, contemplando cambios semánticos en un periodo más largo, ¿no? Más diacrónico, decimos los historiadores, ¿no? Perfecto. Este libro representa en alguna medida tu trayectoria, pero tiene, podríamos decir, dos ángulos. Uno que podríamos llamar geográfico, el Atlántico Ibérico, y otro conceptual, lenguaje, tiempos y revoluciones. ¿Cómo surgió este libro y qué pretendías cuando iniciaste esta labor o esta publicación? Bien, está ligado, como sabes bien, Alejandro, está ligado a un proyecto conocido como Iberconceptos,
de alguna forma es un subproducto de ese trabajo colectivo, es decir, es un libro mío, evidentemente yo lo he escrito, pero también debe mucho, hay varios capítulos en los cuales hago referencia a muchos trabajos efectuados por muchos historiadores de varios países del mundo iberoamericano en general, y lo que he intentado es aplicar esta perspectiva de la historia conceptual, que es una perspectiva que tiene en cuenta que los conceptos son formas de intervenir sobre la realidad, no meramente ideas reflejo de la realidad, sino que también la forma de conceptualizar algo transforma a ese algo, ¿no? O sea, los conceptos tienen un aspecto realizativo, performativo, y tienden a cambiar los estados de cosas. Entonces, el ámbito en el que nos hemos centrado, porque yo comencé hace en los años 90 una historia conceptual en compañía con un buen colega y amigo español, Juan Francisco Fuentes, una serie de diccionarios sobre la historia conceptual en España, pero después pensamos que tenía mucho interés tratar de hacer algo comparativo del mundo hispanófono y lusófono, ¿no? Digamos, el mundo iberoamericano, entendiendo por tal tanto los países hispanoamericanos de lengua española como los lusohablantes, ¿no? Y entonces entendemos que eso es una unidad civilizacional de alguna forma, es decir, no sé, una décima parte de los habitantes del planeta, un porcentaje de ese orden, somos iberófonos, diríamos, y se trataba de poner en común esa cultura, que básicamente una cultura es una red de conceptos, ¿no? Una forma de ver el mundo, unas bastantes formas diferentes, no una sola, ¿no? Pero, entonces, de alguna forma se trató de, lo que yo he tratado de hacer en el libro, es ofrecer un fresco general del mundo iberoamericano conceptualmente estudiado en un momento de transición hacia la plena modernidad, es decir, cuando, no sé, en el periodo de las independencias, por ejemplo, de Hispanoamérica, ¿no? El periodo de las revoluciones liberales en la península ibérica, es el mismo periodo básicamente, principio del siglo XIX. O sea, nos hemos enfocado y por eso hay un elemento, como tú decías, geopolítico, diríamos, el mundo iberoamericano, geocultural, pero también hay una perspectiva, tiempos, lenguajes, revoluciones, que es la perspectiva particular desde la cual se trata de estudiar ese conjunto civilizacional, ¿no? A propósito de lo que nombraste de las independencias, se advierte a fines del siglo XVIII, primera mitad del siglo XIX, un gran cambio, una gran transformación en los lenguajes políticos. Y eso no solo en Iberoamérica, también en Francia o en otros lugares está ocurriendo. ¿Eso se debe a las revoluciones, a la independencia? ¿Qué factores influyen en ese cambio crucial? La verdad es que es un cambio muy importante. Yo creo que nunca se enfatiza lo suficiente, que realmente Koselleck insistió mucho, incluso creó una etiqueta en alemán, Sattelzeit, para referirse al periodo histórico de mediados del XVIII a mediados del XIX, diríamos, transición de lo que se llama clásicamente la Ilustración al primer liberalismo, pero otros autores, por ejemplo, Foucault, ¿no? Habló de un cambio de episteme, ¿no? Y la aparición de lo que llamó la época de la historia. Hay otros autores, por ejemplo, algunos autores recientemente con el giro afectivo han hablado de una revolución sentimental, es decir, hubo cambios profundos también en el terreno de los afectos. Es decir, ha habido en ese periodo histórico, realmente de principio del siglo XIX, básicamente, en torno a 1800 y en adelante, hasta mediados del XIX, hubo cambios muy importantes en todo el mundo euroamericano. Se le puede poner una etiqueta u otra. Probablemente una de las más difundidas es la era de las revoluciones, ¿no? Y entonces, también hay un libro clásico de Hobsbawm con ese título, por ejemplo. Entonces es los orígenes del mundo plenamente moderno, del mundo contemporáneo, que decimos en el área latinohablante, generalmente le llamamos era contemporánea, en el mundo anglo-germánico más bien le llaman tiempos modernos, ¿no? Y entonces esa aparición de los tiempos modernos significa ese cambio, una revolución conceptual muy importante en la cual los grandes conceptos políticos de hoy, incluyendo por ejemplo democracia o incluyendo constitución, incluyendo todos esos grandes conceptos que todavía nos sirven y que todavía están en vigor, aunque ciertamente, digamos, hay una de las razones por las cuales nos interesamos por la historia conceptual es que está habiendo un cambio ahora mismo en estas últimas décadas muy profundo en las lentes conceptuales con las cuales estamos viendo el mundo.
se nos han averiado un poco los conceptos modernos y en ese sentido tenemos mucho interés por estudiar esos conceptos porque de alguna forma esa historia nos suministra insumos, nos suministra, digamos, argumentos para entender mejor la crisis que ahora mismo estamos viviendo, porque es una crisis de esos conceptos y esos conceptos nacieron de otra crisis. Es decir, siempre se producen momentos de transición graves en los cuales un mundo es sustituido por otro, no solamente en el sentido un mundo de realidades, sino también un mundo de conceptos, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que la historia conceptual se enfoca especialmente en ese periodo histórico porque es un periodo de grandes convulsiones. Hay una reflexión tuya que aparece en el texto, pero también en las conclusiones, que me pareció no solo muy bonita, sino que también muy valiosa. Tú dices que la historia conceptual contribuye a que tengamos una mejor conciencia histórica. Quería profundizar en esa idea. Sí, bueno, yo diría que en ese sentido la historia conceptual, una de las utilidades, de los usos o de las ventajas de la historia conceptual es que nos sirve para diferenciar el lenguaje propio del historiador, no solo de los historiadores, también de los científicos sociales, es decir, el lenguaje que llamaríamos instrumental, lo que se suele llamar herramientas analíticas, es decir, categorías historiográficas, aquellos instrumentos que nos sirven para habérnosla con el material histórico. El material histórico básicamente son textos, pero también son imágenes, son muchos tipos de fuentes, también iconográficas, etc. Y entonces esos conceptos históricos son los que manejaban los actores. Entonces entendemos mucho mejor cuando hacemos historia conceptual que muchas veces no coinciden nuestros conceptos instrumentales con los conceptos usados por las personas que vivieron en presente aquellos acontecimientos que estamos estudiando. Con los actores históricos, por ejemplo, de 1800, de 1850 o de 1500 o del periodo histórico que estamos estudiando. Es decir, la historia conceptual nos sirve para establecer una clara disyunción, una clara diferencia entre nuestros conceptos, que son generalmente, digamos, tipos ideales weberianos o algo parecido a eso, es decir, conceptos abstractos que nos sirven para entender el mundo de esa época, y los conceptos que manejaba la gente de esa época. Y eso nos da una perspectiva de conciencia histórica mucho más afinada, porque inmediatamente establecemos... Tener conciencia histórica significa básicamente... Hay varios tipos de conciencia histórica, lo ha estudiado Russell, hay 4 o 5 tipos distintos, hay varios autores que han estudiado este tema. En la propia modernidad hay 2 formas de conciencia histórica muy diferentes, que es la conciencia histórica típica de la Ilustración, llamada crítica, y la conciencia histórica genética o romántica, podríamos llamar, o historicista, quizás es el mejor término, que nos ayuda a entender cómo el mundo está en perpetua mutación y las épocas anteriores no son como la nuestra. O sea, el pasado es un país extraño, es decir, el pasado se diferencia del presente. Eso es una forma de conciencia histórica muy importante que es traída precisamente por ese mismo gran revolución que hablábamos antes, en torno a 1800, que es la aparición de la conciencia histórica moderna o historicista, en la cual se establece una distinción clara entre pasado y presente, cosa que antes no sucedía, ni siquiera en el siglo XVIII. Entonces, la historia conceptual es un instrumento o es un paso fundamental para refinar la conciencia histórica. Estamos conversando con Javier Fernández Sebastián sobre su libro Historia conceptual en el Atlántico Ibérico, Lenguajes, Tiempos y Revoluciones, en nuestro podcast Historia, Libros y Banderas. Y te quería preguntar ahora por los conceptos y mitos y las metáforas, lo imaginario, que le dedicas también unas páginas y que proliferan en la época de la independencia bajo distintas fórmulas, y también se nota en las referencias tuyas que es un fenómeno transversal que se da tanto en España como en el continente americano y se da desde México hasta Chile y el Río de la Plata. Sí, yo he intentado, diríamos, establecer grandes marcos de comprensión que nos sirvan para darnos cuenta de que el mundo iberoamericano, que internamente es muy diverso, es decir, evidentemente no es el mismo el caso de Chile que el caso de México, de Perú, etcétera. Cada área o el mundo de la península ibérica tiene sus peculiaridades, también conceptuales. Hemos intentado hacer un poco una historia comparativa dentro de lo posible. Primero hay que construir los ladrillos, que son las historias nacionales conceptuales de cada nación, pero luego también hay que ponerlas en paralelo y tratar de establecer distinciones entre unas y otras, ¿no? Entonces, perdona, ¿cuál era la pregunta? Los mitos y las metáforas. Sí. Pero claro, existen
una serie de marcos que son válidos para todo el mundo iberoamericano y para todo el mundo euroamericano, básicamente. Es decir, por ejemplo, cuanto más nos vamos al subsuelo metafórico, es decir, muchas veces los conceptos son realidades más acotadas, por ejemplo, soberanía nacional, o por ejemplo, digamos, representación, son términos abstractos, pero son términos abstractos que se ubican dentro de grandes formas tropológicas, o bueno, utilizando un término más común, metafóricas, de entender el mundo, ¿no? O sea, el mundo se entiende a través de una serie de mitos, de metáforas, incluso el mundo moderno. O sea, es un error pensar que el mundo moderno carece de mitos, que es como si dijéramos, hemos llegado al logos y hemos dejado atrás a los mitos. Yo trato de mostrar que el mundo de las revoluciones del mundo moderno está lleno de mitos, lleno de tradiciones nuevas, es decir, hay lleno de imaginarios y lleno de metáforas básicas. Por ejemplo, pues la metáfora básica durante mucho tiempo en el mundo, para entender el mundo político, era una metáfora de tipo, diríamos, familiar, ¿no? Las sociedades se concebían como cuerpos políticos o como familias políticas o como, digamos, hay varias formas de aproximarse, de entender una sociedad como una gran familia, ¿no? En la cual hay una cabeza, que es el rey, hay unos miembros. Esto es una cosa que viene desde, por lo menos desde Platón, en la Edad Media se reformula, etcétera, ¿no? Pero, diríamos, el mundo moderno lo sustituye en parte, esto es una cosa un poco, lo estoy diciendo de manera un tanto esquemática, ¿no?, por un modelo más bien contractual. O sea, la nueva metáfora que sustituye a la familia, en parte, es la metáfora del pacto. Hay una serie de pactos, de convenios que dan origen a una voluntad general o algo así, ¿no? Es decir, esa idea moderna, lockeana, rusoniana, etcétera, de pacto social, ¿no? Y así he tratado de revisar, digamos, una serie de grandes metáforas. Normalmente, cuando hay una dificultad conceptual, es decir, en un momento de grave dislocación de los marcos de comprensión de la realidad, uno tiene que recurrir a instrumentos de comprensión traídos de otro ámbito, generalmente de un ámbito más accesible, más sencillo, que tiene más que ver con la vida cotidiana, con la vida de todos los días. Y en ese sentido, si el concepto de soberanía es enormemente abstracto, el concepto de qué es una familia, qué es un contrato, es mucho más inmediato, mucho más... Y por lo tanto es lógico que en periodos de revolución haya un recurso masivo a grandes metáforas que sirven para, en los periódicos de la época, etcétera, difundir y tratar de hacer comprender a los lectores qué es lo que está pasando. Por ejemplo, en los comienzos de la independencia, como un proceso de orfandad primero, porque Fernando VII, el rey, está prisionero de los franceses, entonces hemos quedado huérfanos, y cuando hemos quedado huérfanos tenemos que emanciparnos porque ya, digamos, ha dejado de existir el padre, entonces tenemos que valernos por nosotros mismos y, por tanto, que crear juntas para constituirnos como un joven que se separa de la familia. Es decir, hay muchas formas metafóricas de aproximar esa nueva conceptualidad política a las circunstancias que se van produciendo en ese momento, ¿no? Hay un concepto que también es un hecho, que cruza todo el libro, que es el de revolución. Las revoluciones políticas producen revoluciones conceptuales también, tú lo has dicho unas 2 o 3 veces acá, pero también una resemantización del concepto mismo de revolución. ¿Qué nos puedes decir sobre este concepto que Koselleck trató también en muchas ocasiones y que es bastante apasionante en sí mismo? Claro, así es. Es curioso que efectivamente el propio concepto de revolución saliese de la revolución profundamente transformado. Varios autores han señalado que es ciertamente paradójico que revolución, que era un concepto básicamente rotatorio, revolución viene de algo que digamos que se da la vuelta para volver al punto de partida, empezara a significar en tiempos de la Revolución Francesa todo lo contrario, es decir, un cambio radical que da origen a algo totalmente desconocido. Entonces es un cambio también metafórico, porque revolución se relacionaba con la astronomía, por ejemplo, con la revolución de los astros o de las órbitas. Hay un cambio muy profundo. Es un concepto muy importante. Yo ahora vamos a ir a Valdivia, y en Valdivia sé que tenemos una discusión sobre revolución que tú vas a presentar también, y me gustaría decir algo también en ese curso en la Universidad San Sebastián sobre el concepto en el cual voy a tratar de mostrar cómo el concepto de revolución es muy importante para la historia en general y particularmente para este periodo histórico,
porque conlleva cambio. La historia es cambio, la historia es... y el cambio generalmente se imagina, también metafóricamente, mediante una traslación, mediante un movimiento, mediante algo que cambia de lugar. Y entonces hay un recurso masivo al concepto de revolución y otras metáforas asociadas que tienen que ver, por ejemplo, con la rueda, que tienen que ver con el carro de la revolución, que tienen que ver con el tren del progreso, que tienen que ver, es decir, con toda una cinética, con toda una mecánica, toda una serie de movimientos, incluso el propio concepto de movimiento, que era un concepto de la física, traslado de lugar, se carga de connotaciones políticas. Se habla de movimiento liberal, de movimiento revolucionario, movimiento democrático, etc. En el siglo XIX nace una nueva acepción metafórica, pero luego conceptual, de movimiento en el sentido político, y indica y está ligado al concepto de revolución, que es un concepto esencialmente cinético, esencialmente del cambio, que es la raíz de la historia, entendida en el sentido moderno. Hay un gran cambio del concepto de historia también en ese mismo periodo histórico. Una que podría ser casi una consecuencia de la revolución, que también es un tema muy interesante, es la aceleración del tiempo histórico. Sí. Muchos personajes de la época, pensadores, incluso políticos, dicen que parecen haber vivido en pocos años lo que otras sociedades vivieron en siglos. Y efectivamente parece producirse una condensación especial de sucesos, acontecimientos, conceptos, personajes. ¿Cómo ve ese tema? Sí, este es un tema clásico que ha sido tratado por varios historiadores, el primero, y sociólogos, teóricos de la sociedad. Hoy día es un tema que está muy en candelero como consecuencia de un gran sociólogo alemán, Helmut Rosa, que tiene varios libros sobre este tema. Acaba de aparecer un libro muy interesante también en francés, La aceleración de l'histoire, de François Bouton, muy interesante, sobre la aceleración de la historia. El gran clásico es Koselleck. Koselleck mostró que en ese periodo histórico se produce una ruptura entre lo que la gente esperaba que sucediese y lo que había venido sucediendo anteriormente. Digamos, durante mucho tiempo los hijos, estoy hablando del siglo XVI, XVII, de los periodos de la Edad Moderna temprana y no digamos de la Edad Media, los hijos esperaban que sucediera más o menos lo mismo que les había sucedido a sus padres. O sea, no había cambios realmente muy grandes. En cambio, a raíz de las revoluciones, el futuro se convierte en algo muy dinámico porque están sucediendo cosas que nunca habían sucedido antes, cosas que cambian muy deprisa. Y entonces se produce una especie de divorcio en la jerga de la historia conceptual, entre expectativa, es decir, lo que uno espera que suceda, y experiencia, lo que uno ha conocido anteriormente. Y ese divorcio se vive como una aceleración. Es decir, están introduciéndose novedades continuamente, muy deprisa. Y eso se vive con cierta angustia y aparecen muchas reflexiones de todo orden sobre cómo el mundo está cambiando muy deprisa. Esto es un fenómeno que en realidad no es radicalmente nuevo en 1800, o sea, ya había habido, por ejemplo, en la Biblia encontramos referentes de carácter religioso a la aceleración de los tiempos, pero es otro tipo de relación que tiene que ver con la proximidad, por ejemplo, del apocalipsis, del fin del mundo, etc. Es decir, no tiene un carácter histórico, sino más bien teológico, pero también ha habido otros momentos en la historia de este tipo de aceleración. Pero hay una aceleración peculiarmente accionada por el ser humano, que es la revolución. Por ejemplo, Robespierre, uno de los líderes de la Revolución Francesa, en sus discursos ante la Convención Nacional en la época jacobina, todo el rato hablaba en sus discursos de la necesidad de acelerar el tiempo y que la revolución hiciera en muy poco tiempo transformaciones que normalmente llevarían mucho tiempo a hacer. Y eso se liga con la violencia. Es decir, normalmente cuando una revolución pretende introducir cambios muy rápidos, la única manera de hacerlo es mediante la violencia. Y el terror está relacionado con el fenómeno de la aceleración. En fin, es un tema muy grande. Muy apasionante. Muy apasionante, muy interesante, que yo he tratado también de explicar un poco en uno de los capítulos. Quería pedir que nos explicara en un par de minutos, si puedes, el proyecto y el concepto, porque una cosa que yo le encontré particular valor es que a veces en América Latina nosotros creemos que la historia se acaba en el país y cada país estudia su propia realidad. El concepto tenía la particularidad de mostrar no solo los países de América, sino también Portugal y España como un conjunto, cada uno con sus particularidades, pero también como una visión común. A ti te tocó liderar ese proyecto y tuvo muchos frutos.
Muchas gracias. Sí, efectivamente fue un poco una idea que surgió, como te decía antes, de primero la experiencia española y dijimos, bueno, o más bien dije yo, porque ahí no me acompañó mi colega Juan Francisco Fuentes, ¿por qué no hacerlo? Yo recuerdo que entrevisté a Koselleck y entonces le pregunté si él creía factible una historia conceptual transnacional, o sea, más allá de una historia solo de Alemania o solo de Francia. Y me dijo, no, eso lo hemos intentado un poquito, comparando Alemania con Francia, con Inglaterra. Por ejemplo, el concepto de sociedad civil en estos países, él hizo un ensayo sobre eso. Pero es muy difícil porque cada lengua tiene peculiaridades que hacen difícil. Por ejemplo, no es lo mismo société civil en francés que civil society en inglés. O, por ejemplo, Gesellschaft, ¿cómo es? Bürgerliche Gesellschaft, ¿no? Sociedad civil en alemán. No es lo mismo que cada una. Pero en cambio, cuando hablé con él, nosotros pensábamos hacer algo para el mundo hispano y para el mundo portugués. Dijo, eso sí se podría hacer, porque una misma lengua te ofrece una serie de instrumentos que son compartidos. O sea, sabemos que no hablamos igual los españoles de España que los chilenos o con los argentinos o con los mexicanos, ¿no? O los brasileños que los portugueses. Pero disponemos de una serie de recursos léxicos, lingüísticos, bastante parecidos. Y es muy interesante ver las diferencias también en ese sentido en el lenguaje político. Y yo creo que merecía la pena hacer ese esfuerzo. Entonces fuimos contactando una serie de académicos de varios países tratando de hacer un estudio comparado. Por supuesto, partiendo siempre de las realidades nacionales, porque incluso todos los sistemas de archivos, de bibliografía, etcétera, están organizados nacionalmente. Pero tratar también un poco de ir más allá. Sabemos que la historia global es una de las grandes modas de nuestro tiempo. No hablo de moda no en el sentido frívolo, sino, digamos, una forma de estudiar la historiografía, es la historia global hoy día, muy extendida. Podemos intentar, entre la historia global entendida como una totalidad y la historia nacional, hay puntos intermedios. Y ver conceptos es una especie de intentar trascender a un nivel más accesible, que se puede hacer con cierta facilidad, América Latina, el mundo iberoamericano, es decir, incluyendo la península ibérica, y luego de ahí, pues, ¿por qué no?, compararnos con otras grandes unidades civilizacionales del mundo entero, ¿no?, para intentar ir componiendo poco a poco una historia más global. Ese es el intento. Javier, te quería preguntar por libros ahora. ¿Qué nos recomendarías leer? ¿Qué libros te han gustado? Es algo que hacemos en Historia, Libros y Banderas con todos nuestros invitados. Puede ser no necesariamente de historia, puede ser literatura u otra área, pero para compartir con la comunidad de auditores y lectores con tus propios gustos de lectura. Elegir un libro a mí me parece siempre muy difícil ese tipo de ejercicio porque lo singularizas de tal manera. Yo voy a mencionar algunos libros que he leído recientemente y que me han interesado. Son libros que creo que merece la pena. Uno de los últimos libros que he leído, antes justo lo leí muy rápidamente para no cargar con él porque, digamos, me faltaban dos capítulos y lo leí antes de... Es un libro muy interesante de David Hockney, es un pintor, y con un crítico de arte británico, se llama Una historia de la imagen, que está traducido por Siruela, me parece. Es un libro que me ha apasionado. Es un libro no es una historia del arte, es un pintor muy conocido, un pintor británico actual, vivo, David Hockney, que mantiene un diálogo, una conversación, como ahora estamos teniendo nosotros, una conversación en pequeños preguntas, respuestas, sobre la historia de la imagen, desde la antigüedad hasta ahora, y está organizado el libro con muchas imágenes, de tal manera muy bien ilustrado. Es una reflexión que a mí me ha parecido muy, muy interesante y que recomiendo leer porque es realmente... Otro ensayo que he leído hace poco es un libro muy polémico, lo sé, de un autor latinoamericano colombiano que se llama Carlos Granés, que se llama Delirio Americano. No sé si lo conocéis, es un libro que es una especie de historia intelectual e historia política mezclada. Está traducido en Taurus, está escrito en español. En original. Por supuesto, en original. Publicado en Taurus. Exacto, publicado en Taurus, y es muy interesante, es una lectura que yo recomiendo. Después hay otro libro que estoy leyendo ahora mismo, porque me lo mandó su autor,
y es un libro magnífico de otro que ha colaborado, es un historiador brasileño, João Paulo Pimenta. ¿Ya? Ha publicado un libro que se llama O Libro, está en portugués, O Libro do Tempo, el libro del tiempo. Es un libro muy interesante que trata de hacer una reflexión muy bien organizada sobre la cuestión de la temporalidad en la historia, desde muchos puntos de vista. En fin, podría seguir acumulando porque... Otro que he leído hace poco, pero este está en inglés, pero me ha parecido apasionante. Yo creo que se lo van a traducir pronto al español. Es un libro de William McCaskill. Se llama What We Owe the Future. O sea, ¿qué le debemos al futuro? ¿Qué le debemos al futuro? Es un libro fantástico porque tiene una aproximación bastante histórica, pero a la vez sobre el futuro, sobre la cuestión de la intergeneracional, de qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, o sea, tiene una reflexión también de tipo ecológico, pero también con un trasfondo histórico muy interesante. Se sitúa entre pasado, presente y futuro, aunque mira más al futuro, y lo van a traducir seguro dentro de poco. Muy buenas recomendaciones entonces tenemos para nuestro auditorio y para mí mismo. Muchas gracias, Javier, por habernos acompañado. Yo te tengo un regalo, el tomo 2 de la historia de Chile 1960-2010, donde dedicamos algunas páginas a debatir los cambios que se van produciendo en los conceptos de revolución y democracia en esos tiempos. Para que no te vayas muy cargado a España, te llevo los otros tomos cuando yo vaya viajando por allá. Y te agradezco mucho haber compartido con nosotros en Historia, Libro y Bandera. Al revés, muchísimas gracias, Alejandro. Espero verte en España pronto. Muchas gracias. Que estés muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bien. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro San Francisco.